Estamos a tan solo menos de un mes de la salida de la serie de Samsung Galaxy S24 y algunas filtraciones y rumores se han dado desde hace un par de meses. En este canal hemos estado muy al pendiente de estas filtraciones y, por qué no, vamos a hablar de estas últimas que son muy interesantes. Tenemos funciones, por ejemplo, relacionadas a la inteligencia artificial, características del dispositivo, por ejemplo, tanto de la RAM como de la memoria interna. ¿Por qué no hablar del diseño comparado con el S23? Y ya al final de todo daremos el supuesto precio que tendrá el S24. Así que no te muevas y vamos a ver las filtraciones del Samsung S24. Como ya sabemos, la salida del S24 se adelantó, a diferencia de sus antecesores como el caso del S23 que lo hicieron en febrero. En este caso, el S24 se espera que sea anunciado exactamente el 17 de enero. Esta comunicación que tenemos con algunos medios surcoreanos. Entonces, se espera que sea anunciado el 17 de enero, en donde sabremos toda la información relevante y confirmar alguna de las filtraciones que ya se tienen. Sin duda alguna, una de las noticias más importantes relacionadas al S24 es la actualización del Android 14, en donde veremos que el sistema operativo ya es el One UI 6.1 y tendrá todas las nuevas funciones relacionadas a esta nueva actualización, que la verdad viene con ciertas novedades que a mí en lo personal sí me han gustado y que ahorita los teléfonos que ya salieron en el caso de Samsung se están actualizando al Android 14. Entonces se espera que el S24 tenga esta actualización. Parte de las filtraciones que tenemos van muy relacionadas a estas imágenes, en donde a través de un usuario en X ha filtrado la comparativa del S24 con relación al S23. Vamos a ver cada una de las siguientes imágenes. Por ejemplo, me gustaría decirte que el S23 es el teléfono que tenemos enfrente de color más oscuro y el S24 es más claro. Estamos viendo la parte inferior de los teléfonos y vemos unas cuantas diferencias. En el caso del S23 vamos a ver que tienen dos hoyitos que vienen los micrófonos, una rejilla que es principalmente donde sale el audio de la bocina, y también el S Pen termina como en curva. A diferencia del S24, que nada más tendremos un hoyito de micrófono, tendremos una línea que va a suplantar por completo a la rejilla y el S Pen es más plano. Ahora, estos cambios con relación al S Pen es con el objetivo de que no haya accidentes y que se pueda llegar a salir en donde se te puede perder, en donde se te puede llegar a romper. Entonces, este plan de cambiar el diseño del S Pen es para prevenir algún tipo de accidente y no te quedes sin este accesorio, que puede ser bastante interesante utilizarlo. Hay gente que no le gusta, hay otros que sí, pero creo que una seguridad más para mantenerlo bien me agrada bastante. Si comparamos esta siguiente imagen, vamos a notar que en el caso del S24 tiene ya los dos hoyitos del micrófono. Entonces lo que está pasando es que el hoyito que teníamos abajo en la parte inferior del S23 pasa a estar en la parte superior del teléfono. Y si comparamos la tercera fotografía, en donde se ve el S23 y el S24 comparando los laterales, nos vamos a dar cuenta que en efecto el S24 no tendrá curvas. También se ve ya una pantalla completamente plana, y hay que tener en cuenta que el grosor se ve un poco mayor al S24. Evidentemente sí habrá ligeras curvas, pero serán principalmente el tema estético, y me gustaría decirte que el S24 Ultra tendrá una ligera curva que va a hacer que el diseño se vea mucho mejor. Solamente el S24 Ultra. En general, las pantallas ya son planas. Me gusta el diseño que se está mostrando, y como lo había anunciado Samsung, los cambios estéticos que tendremos en comparación S24 y S23 van a ser muy pocos. Y ya que estamos hablando de las pantallas, ¿qué les parece si continuamos entonces hablando de estas filtraciones relacionadas a las pantallas? Puesto que tenemos diferentes modelos de la serie del Galaxy S24, en donde vamos a ver que el S24 contará con una pantalla AMOLED con una resolución FHD+, y una tasa de refresco de 120 Hz. El S24 Plus tendrá una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con la misma resolución y la misma tasa de refresco de 120 Hz. Y el S24 Ultra tendrá una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución
QHD+, y una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, que esta resolución estamos hablando más o menos que sería la comparativa de un 2K, lo cual va a hacer que se vea bastante interesante. La cuestión curiosa es la siguiente: si comparamos con el S23 en la siguiente tabla, nos vamos a dar cuenta que el S23 tiene una pantalla AMOLED de 6.1 pulgadas, igual tasa de refresco de 120 Hz y la misma resolución. También lo veremos con el S24 Plus, y en el caso del S23 Ultra es técnicamente lo mismo. Entonces, la principal diferencia enorme que tendrá el S24 es que el pico de brillo, que son los nits, serán mucho mayores a diferencia del S23. Ese es el principal cambio, pero en todo lo demás relacionado a la pantalla se ve casi igual. Lo que es cierto es que, según una de las filtraciones mencionadas por Android Authority, ha comentado que el S24 contará con el cristal Gorilla Glass Armor, que es mucho más resistente para los golpes, las arrolladuras, se ve mejor, es un cristal un poquito más delgado y hace que se vea bastante bien, a diferencia del S23 que tenía el Gorilla Glass Victus 2. Entonces, estas dos principales diferencias que tenemos en las pantallas del S23 y el S24 tiene que ver con la tasa de brillo y también con el tema del cristal. Les voy a ser muy honestos, la diferencia de las otras dos se ve muy poquito, entonces yo creo que en el anuncio del S24 nos tendrían que mostrar algo realmente diferente, algo increíble. La verdad es que el S23 está bastante bien, pero creo que si va a haber una diferencia con el S24 deberían demostrar un poquito más. Lo malo es lo siguiente, puesto que parte de la información filtrada no nos cayó bastante bien a algunos usuarios. Yo en lo personal creo que el tema de que la RAM esté tan limitada para los Samsung S24 va a ser un problema. Esto debido a que parte de las filtraciones han comentado que el Samsung S24 solamente tendrá 8 y 12 GB de RAM, esto dependiendo del teléfono que tú tengas. En cuanto a almacenamiento interno va a variar dependiendo del teléfono, pero el hecho de llegar hasta 12 GB lo va a volver un problema. Esa es la enorme pregunta, porque hay teléfonos en el mercado en la gama más alta que tienen hasta 16 GB, hay inclusive teléfonos que tienen hasta 24 GB. Entonces me parece impresionante que Samsung esté apostando por tener tan solo 8 GB de RAM y también 12 GB de RAM. No sé exactamente si esto sea algo positivo, teniendo en cuenta que el Snapdragon 8 generación 3 viene con inteligencia artificial, viene siendo uno de los procesadores más potentes del mercado y pueda llegar a ser un problema con que el teléfono después se caliente, se te apague, se te trabe, se vuelva muy lento, varias complicaciones con una RAM lenta. Podría también ser un señalamiento de que el S24 como tal, así el normalito, venga con el Exynos 2400, y entonces ahí sí me da un poco más de sentido, se me ajusta el audio con el video. Pero les voy a ser muy honesto, para mí aún así que el S24 Ultra tenga tan solo 12 GB de RAM me parece muy poco, en lo personal no me gusta y realmente quiero saber si el rendimiento de este teléfono pueda ser positivo, de lo contrario sí nos toparemos con algunos problemas. Ahora bien, parte de la información filtrada también tiene que ver con la memoria interna y, por ejemplo, en el caso del S24 ya lo hablamos, va a tener tan solo 8 GB de RAM, pero habrá dos memorias, tanto de 128 GB de memoria interna y de 256. El S24 Plus tendrá 12 GB de RAM y lo mínimo que tendrá será 256 GB con un máximo de 512. Entonces va a desaparecer aquí la memoria de 128, lo cual es bastante positivo. En el caso del S24 iniciamos igual con 256 GB, 12 de RAM y va a tener hasta 1 TB de almacenamiento interno. Evidentemente la gente que quiera el S24 Ultra pues va a apostar por tener el de 1 TB, evidentemente se va a subir los precios, pero se parece bastante en cuanto a almacenamientos al S23. Ahora, hay algunos colores que se han mencionado en diferentes rumores, filtraciones y tienen que ver con un color gris, negro, violeta e inclusive amarillo. Como siempre hay que esperar a la confirmación del S24, pero sin duda alguna ver un color violeta, un color amarillo me llama la atención. Gris
Gris me parece bastante bien y de hecho en las imágenes que les estuve mencionando hablaban sobre un color llamado Titanium Golden o Golden Titanium, algo, un nombrecito por ahí, que era como titanio oro, titanio dorado. La verdad un color que me gusta mucho y se ve bastante más natural y que aparentemente ese color sí va a tener el titanio en los bordes. Entonces creo que la gente también podría llegar a apostar por ese teléfono. Bien, ya hablamos de muchas características del dispositivo filtradas. ¿Qué les parece si hablamos de algunas funciones que tendría la inteligencia artificial? Nada más recordándoles que en el primer video que les hablé sobre las filtraciones de el Samsung S24, que les recomiendo que vayan a verlo, viene información muy interesante. También me gustaría hablarles sobre estas nuevas funciones de la inteligencia artificial, no olvidando que supuestamente va a haber el pago de una suscripción para poder obtener mayores funciones en la inteligencia artificial. Entonces aquí la gente va a tener que decidir si quiere o no esas funciones pagando un extra. Ahora bien, vamos a hablar de las funciones. La primera función que me llama muchísimo de la inteligencia artificial es la creación de fondos de pantalla. Vamos a suponer que tienes una inteligencia artificial cualquiera y tú quieres una imagen como fondo de pantalla. Bueno, pues tan solo en una descripción corta le vas a poner, oye, pues yo quiero que crees una imagen de una tortuga con una espada, o un perrito sonriendo, o la imagen de unas montañas con un sol, y la inteligencia artificial podría llegar a crear esa imagen para que tú lo pongas como fondo de pantalla. Pros y contras de esto. Los pros es que claro que la gente va a querer utilizarlo. Su modo creativo se va a activar. Algunas personas lo van a explotar porque son gente muy creativa, muy artística. Pero otras personas que nada más descargan una foto, que descargan como alguna imagen, la ponen como fondo de pantalla y nunca más la vuelven a cambiar, pues no van a aprovechar esta inteligencia artificial. Esta función no la van a explotar porque es gente que no le llama mucho la atención o no son muy creativos o simplemente pues deciden poner una foto de su pareja, de su mamá y con eso están más que contentos. Entonces creo yo que en ese sentido pues sí va a haber ciertas limitaciones. Si esa función viene dentro de la paga, creo que mucha gente no lo va a querer porque va a preferir descargar una buena imagen en 8K y va a ser más que suficiente. Otra de las supuestas funciones que tendrá la inteligencia artificial es sobre cambiar el clima en ciertas imágenes. Vamos a suponer que tienes una imagen donde estás en la playa, pero la imagen salió con nubes, salió muy nublado porque el clima del día fue nublado. Tenemos la posibilidad de cambiar esas nubes por un hermoso sol y por ende toda la imagen se va a modificar para que se sienta que tuviste un día soleado. Esa función sin duda alguna me llama muchísimo la atención, pero va a estar muy acoplado de la gente que utiliza esas fotografías. Pero en lo general, imagínense, un día en donde hay mucho sol, la imagen se ve bastante brillante, le ponemos un clima más nubladón y se ve bastante bien. Entonces creo en ese sentido que sí pueden salir imágenes bastante creativas, un fondo de repente que esté lloviendo o quitarle lo nublado y ponerlo soleado o viceversa, me parece interesante. Imagínense que podamos crear una imagen en donde una persona se abrigue, se ponga un gorro, se ponga en la calle, por medio de la inteligencia artificial cambie por completo el clima a algo más como con nieve. Definitivamente lo haría algo muy interesante. Tendrá funciones muy parecidas a las que tiene el Pixel 8, que es el teléfono de Google, en donde vamos a ver que podemos eliminar ciertas cositas de fotografías que no nos gustan. Por ejemplo, por ahí que se atravesó una persona o un póster que no me gusta, o bueno, eliminar cualquier cosa dentro de la fotografía me parece una función muy interesante y que el Pixel 8 lo manejó muy bien. De hecho, me gustaría que muchas funciones del Pixel 8 estuvieran dentro del Samsung, pero esto de eliminar elementos dentro de una fotografía están bastante bien y me gustan muchísimo. Y también dentro de estas mismas funciones, aprovechando que hay que eliminar, podemos inclusive agrandar. Vamos a suponer que tienes una imagen en donde te sacas en un árbol y quieres que se vea todo el bosque, pues por medio de la inteligencia artificial se puede agrandar la imagen y mostrarte ya un panorama mucho mejor. Que estas funciones que te estoy hablando no son propias de Samsung, sino del Snapdragon 8 generación 3, que en su anuncio mencionó todas estas funciones, entonces me parece bastante interesante.
Algunas de las funciones que ya habíamos hablado en el video pasado sobre traducir en tiempo real la llamada con una persona que no habla tu mismo idioma. Supongamos que yo hablo con alguien que habla coreano, yo hablo español, no nos entendemos, pues bueno, el traductor de la inteligencia artificial me va a decir lo que está diciendo esta persona en español y la persona me escucharía en su idioma. Entonces es una función muy buena, pero si eres una persona que no habla con gente en el extranjero y viene de paga, no creo que muchas personas realmente le puedan sacar un verdadero provecho, a menos que te la pases hablando al extranjero, pero pues también económicamente te va a salir caro. Entonces tiene sus pros, sus contras, me parece maravilloso, dependiendo de cómo van a hacer que funcione, pero en general se ve increíble. Dimos muchos detalles en el otro video, te recomiendo que lo veas. No lo menciono aquí porque me parece un poco repetitivo. Espera un momento, no te vayas, no me has seguido ni me has dado un like, por favor ayúdame a seguir creciendo. Y te dejo con el resto del video. Otra de las funciones que tiene la inteligencia artificial es algo que ha mostrado el dispositivo de Pixel 8 de Google, en donde vas a poder aclarar tu voz en los videos. Vamos a suponer, como muestra en la siguiente imagen, en donde es una persona que está pidiendo matrimonio en las olas. Si se escuchan muchísimo las olas, pues puedes quitarlo para aclarar la voz. Imagínate que estás sacando un video en el tráfico, en la ciudad, quieres mostrar un edificio, se escucha muchísimo ruido, bueno, puedes quitar todo ese ruido para solo dejar tu voz. Entonces es una función que a mí en lo personal me parece bastante interesante y práctico para todas las personas. Y tenemos otras funciones mucho más novedosas de la inteligencia artificial, pero al final del día son rumores, no son meramente filtraciones, solamente son rumores. Por ejemplo, que estés en una llamada y que durante la llamada te dé un resumen de todo lo que hablaste, suponiendo que hablaste con tu pareja, con tu mamá, con tu jefe, te pidieron ciertas cosas. Cuando tú termines la llamada vas a poder ver una nota con las cosas más importantes. Si te pidieron la despensa, pues tendrás una nota con toda la despensa porque fue lo que se habló en la llamada. Se me hace bastante útil porque soy una persona que olvida todo. Entonces después de terminar una llamada de ok, ya acuérdate que tienes que hacer bla 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 bla, cuando tú terminas aparece un post en donde te dice, señores, tienes que hacer ta porque eso se vio en la llamada. Entonces si esta función llega a aparecer en la inteligencia artificial, me parece bastante positivo. Y volvemos a recaer en el tema de la RAM, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejarlo a un lado. Hay más funciones, por ejemplo, que puedes utilizar la inteligencia artificial como especie de buscador, suponiendo que no tienes internet. Puedes pedirle ciertas cosas a la inteligencia artificial, hablar con ella directamente. Suficiente entonces de la inteligencia artificial, ya hablamos de muchas funciones, algunas filtradas, otros más rumores, pero creo que ahora es importante que hablemos de las cámaras. Por esto que el S23 mostró unas cámaras increíbles, preciosas. Me gustaba muchísimo la función de 200x que se hizo viral en las redes sociales. Creo que podemos tener eso y muchas cosas más, puesto que el S24 va a colaborar con Sony para tener la IMX890, con el objetivo de que el Galaxy S24 Ultra pueda aprovechar el filtro llamado ISOCELL, que es un filtro que le va a permitir a la cámara de 200 megapíxeles tener una mucho mejor función. También hay algunos cambios relacionados al zoom óptico, en donde al principio mencionaban sobre un 10x, al parecer ya no, va a salir con 5x en cuanto a aumentos, y me gustaría decirte que estas funciones van a ser como una mezcla híbrida, en donde parte va a ser el lente que le va a permitir tener una gran claridad a la hora de que tú estés haciendo los acercamientos, pero también una versión digital en donde ambos puedan llegar a funcionar y mostrarte la mejor calidad con el mejor zoom. Y si seguimos con las funciones de la inteligencia artificial junto con las cámaras, va a presentar una función que se llama Zoom Anyplace, en donde es una persona que está en un plano, vamos a suponer que está en la playa con algunas que otras personitas más, pues bueno, la cámara va a seguir el sujeto, generando dos capturas, una con un acercamiento en donde la persona se ve, pues vamos, de cerquita, se ve las olas, se ve la arena. Me gusta mucho el acercamiento que tendríamos, pero por el otro lado también tendríamos al mismo tiempo la foto panorámica o el video como en plano completo.
al mismo tiempo se grabarían, lo que va a hacer que la persona pueda decidir al final que suba a las redes sociales, suponiendo, ¿no? Yo saco una foto en el estadio o saco un video del estadio a lo lejos de un compañero y se ve nada más mi amigo, pero existe un plano completo del estadio con más gente. Entonces, la verdad es que esta función me parece bastante increíble para la gente que le gusta sacar videos, que le gusta sacar fotografías, una función que claro que la gente va a poder aprovechar. Y ya para terminar vamos a hablar entonces del precio, puesto que a través de varios elementos que se han filtrado, en este caso The Elect, que es un medio surcoreano, ha comentado dentro de varias cosas que se han filtrado que el S24 tendrá el mismo precio que el S23 para mantenerse en el mercado, lo cual quiere decir que a pesar de que tengas un mejor teléfono con el procesador Snapdragon 8 generación 3, podría valer exactamente casi igual que el S23. Esto supuestamente para mantener el tema de los costos, ya que la salida del Exynos 2400 es un hecho y entonces con esto se podrá mantener. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este video con las filtraciones del S24. Si tienes más dudas, por favor ponme en la caja de los comentarios. Ven a seguir a mis redes sociales en donde estoy siempre al pendiente y subiendo todas las actualizaciones en tiempo real para que tú puedas estar un poco más al pendiente y estar viendo constantemente todo mi contenido. Suscríbete al canal, dale like y comparte mi video para que me ayudes a seguir creciendo. Te agradezco muchísimo y te deseo una excelente tarde.